Es el jueves 21 de junio del año 2018 y a partir de este momento yo digo, se te ve claro, clarito, aquí en CTV Barranquilla, canal 104 de Claro. Nos estamos viendo Barranquilla. Nos estamos viendo en este mes de junio, estamos prácticamente en la mitad del año, es decir, en la mitad del sexto mes del año. Y puede decirse que la celebración del Día del Padre tuvo segunda vuelta. A consecuencia, o mejor dicho, a consecuencia no, porque consecuencia es como un resultado. Porque las elecciones fueron en el habitual Día del Padre, la rodamos esa celebración para el 24, es decir, para dentro de 3 días. Yo hoy quiero rendirle un homenaje muy especial a los padres, a los papás, a los papacitos, a los papis, a quienes van a hacerlo, a quienes ya lo son, a los abuelitos. He escogido un personaje pero muy especial. Él nació en el departamento de Santander, en Florida Blanca, pero su vida ha transcurrido en el Caribe colombiano, frente al mar Caribe, en Cartagena, en Barranquilla. Carlos Arturo Alfonso Rodríguez. Toda una vida en el Caribe colombiano, pero el mérito no es solo eso, es ser papá de 2 seres que como él optaron por la investigación, por el medio ambiente, laureados reconocidos a nivel internacional. Carlos Ardila fue director de nuestro zoológico. ¿Cómo está usted? Maravillosamente bien. Gracias por la invitación. Bueno, es un homenaje a todos los papás que se dedican a servir de ejemplo a sus padres, a sus hijos. Carlos, usted tiene 2 hijos que también se llaman Carlos Alfonso y Carlos Julio. ¿Cuántos años tiene Carlos Alfonso? Carlos Alfonso tiene ya 38 años y Carlos Julio 36. 36, pero son mataños, oiga. Sí. ¿Nació usted en Santander? Sí, en el municipio de Florida Blanca, sí. De Florida Blanca. ¿Y se vino hace cuántos años al Caribe colombiano? Me vine para el Caribe, bueno, primero estuve 2 años en la Universidad de Cartagena. Ajá. Y después viajé a Panamá, luego a Venezuela y regresé aquí. Y llevo 41 años con la Universidad de Metropolitana. Pero me contaron que usted antes de Panamá también estuvo en Venezuela, intentó estudiar allí. Estuve haciendo investigaciones científicas. Yo me inicié en la UIS durante la Universidad de Santander. Sí, allí laboré durante 5 años. Luego ya me llamó la atención la costa por los peces y me vine a trabajar a la Universidad de Cartagena. Hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué un santanderiano desarrolla su labor investigativa de descubrimiento de nuevas especies, no de cualquier especie animal, sino de peces en el Caribe colombiano? ¿Qué hubo en su infancia que lo llevara a encontrarse con la naturaleza, con la vegetación, con el agua, a preservar y a tener hoy día un museo? ¿Qué fue lo que a usted lo marcó? ¿Qué lo inició en ese mundo de preservar el ecosistema, Carlos? Bueno, la verdad me inicié en el año de 1955, cuando lavando la ropa de mi madre y mi abuela allá en las quebradas de mi pueblo. Se lavaba no en batea ni nada, sino a pleno río. A pleno río, en sí, las claro. caídas del agua. Exactamente. Entonces yo me coloqué con unos hermanos y un tío a mover las piedras y allí capturé los primeros peces. Peces de agua dulce. Peces de agua dulce. Y me quedaron improntados para siempre. Y ya después entonces... ¿Eran grandes, pequeños? Eran pequeños que después fueron especies nuevas para el mundo. Yo allí era feliz cuando mi abuela iba a lavar a la quebrada, porque yo era feliz viendo los peces. Pero usted apenas era un estudiante de primaria. Sí, un niño. Un niño de 5 años. Y ahí comencé mi vida, ahí comencé el amor hacia estos seres tan hermosos como son los peces de agua dulce. Entonces usted empieza a crecer, estudia bachillerato, y cuando dice es que no solo es que me gusten los peces, es que yo voy a dedicarme a estudiar y a investigar esto. Ya en el bachillerato, ¿qué hacía usted? Yo en los bachilleratos pasaba todos los fines de semana en las quebradas, en los ríos de mi departamento. Era como una obsesión, Una Carlos. obsesión total, una obsesión de conocer todas las variedades de peces, ver los colores y comenzar a compararlos, las diferencias que había en cada uno de ellos, ¿no? Pero los preservaba vivos. Los preservaba vivos y a veces también comencé ya a iniciarme en un museo. Yo los colocaba a secar en hojitas de bijao y hojitas de plátano y los secaba y les untaba alcohol y los conservaba en cajitas. Y les colocaba los nombres que los campesinos le daban y las fechas en que los colectaba y los nombres de los ríos. Ya comencé mi primer museo realmente, que es una investigación de todos los peces de mi pueblo. Mire, y
Eso que es casi como improvisado, es decir, usted me está diciendo que ponía los nombres con el que el pez se conocía en su pueblo, pero ya como científico, ¿cuándo empieza a descubrir esos nombres que son en griego, En latín. En latín? ¿Cómo viene ya la investigación en serio? Ya en serio, ya cuando comencé en la Universidad Industrial de Santander, allí estudié biología y conocí a un gran ictiólogo que en paz descanse, doctor. Usted no lo pensó dos veces, lo suyo era la biología. Lo mío era la biología y lo mío eran los peces. Yo desde niño soy peces, llevo 63 años dedicado a los peces de la región andina y región caribe. Esa ha sido mi especialidad. Y comencé ya en serio en la universidad cuando ya conocí a un ictiólogo como el doctor Alfonso Martínez Martínez, que venía de Europa. Ya con él comencé ya a tener ya las conservaciones reales y a los nombres científicos y a saber colectar y etiquetar animales para conservarlos por muchos años. El animal de su museo, de su colección más antiguo que tiene, ¿cuál es? Tengo un leviacino del año 1956, en perfecto estado. ¿Ese de 60 y pico años? Sí, exactamente. Y tengo, he estudiado peces de 1935 y 1917 en perfecto estado. Y yo los conservo para que duren para las futuras generaciones para 300 años. O sea, tienen una vida, esos animales allí disecados, preservados, pueden durar 300 años. 300 años falta sin un problema, pocotón, no. falta un pocotón. Cuénteme sinceramente al televidente que a esta hora pregunta, bueno, muy valiosa la investigación, aporta mucho a la ciencia, pero en la práctica, ¿para qué le sirve a la humanidad determinar, hey, esta es una nueva clase de pez, este no lo conocían? ¿Qué significa eso para el ecosistema y para el mundo? Bueno, lo importante de uno como científico y taxónomo es clasificar el pez en sí. Una vez ya uno conocer es enriquecer la gran biodiversidad que tenemos de 1.497 especies hasta ahora descubiertas. 1.497 especies de agua dulce para el país tenemos actualmente. ¿Cuántas ha descubierto usted? Yo he descubierto 56 especies nuevas para el mundo. ¿Cómo Sí. sabe usted que ese pececito que vive no lo tiene ya clasificado? Bueno, eso es todo un proceso. Mi primer descubrimiento fue en el año 1994, duré 38 años. Y hay muchos peces que he durado mucho más años porque es todo un proceso para lograr uno el día de mañana determinar que es una especie nueva. Es decir, no es, hey, me encontré una nueva clase de pez, sino que se inicia un proceso. Un proceso ¿De qué? De confrontación. De transparentación, de comparar vértebras, comparar colores, comparar una cantidad de cosas en base a todos los que hay existentes de esa familia. Yo me he especializado en 3 familias, leviacínidos, tricomícteros y astroblepios. Dígame, sin nombres etimológicos, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el uno tiene escamas, lo otro no tiene escamas, son bagres pequeñitos, pero que son muy importantes porque tienen una función ecológica en el ecosistema. Porque unos, por ejemplo, consumen insectos, son entomófagos, otros son detritívoros, limpian las piedrecitas, y otros son omnívoros, comen macroinvertebrados y controlan las especies estas dentro del ecosistema. No solo los peces, descubrí, así como usted descubre peces, yo descubrí que a usted también le jala al acordeón y al fútbol. ¿Cómo fue eso? Bueno, en sus años mozos. Sí, claro, en mi juventud, pues yo era muy alegre y con los compañeros. No, me consta que sigue siendo alegre, sencillo, espontáneo, que este hombre sale a la calle. ¿Todavía tiene el carro verde? No, todavía no, pero sí lo tuve muchos años. Un carro verde para hacerle honor a la naturaleza. Y le dicen el profe y la gente lo saluda y lo reconoce. Casi siempre lleva un libro bajo el brazo, ¿verdad? Sí, siempre. Entonces, deporte con el fútbol y la música con el acordeón. El acordeón, me gustaba mucho el acordeón, tuvimos un conjunto vallenato, compartíamos con los compañeros, éramos felices, pero ya cuando ya entré a la universidad me tocó dejarlo porque ya tocó tomar la cosa en serio, y entonces me dediqué al deporte y al estudio hasta el día de hoy. Puede decirse que aquí en CTV Barranquilla le estamos dando cabida a un cachaco, porque todo lo que sea del Canal del Dique para allá es cachaco. Usted es santandereano, pero su esencia es bien caribe. Definitivamente se quedó en Barranquilla. Me dice que tiene 41 años como investigador docente de diferentes universidades. Sí, aquí en Barranquilla he elaborado en la Universidad del Atlántico, la Universidad San Martín, la Universidad Santo Tomás, la Universidad del Norte y en mi Universidad Metropolitana, que llevo 41 años como docente e investigador científico. Se dice que todo hombre, para haber dejado una buena huella en la vida, tiene que escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Usted
¿Cuántos árboles has sembrado? Bueno, tengo uno muy famoso que va a cumplir 10 años. ¿Dónde lo tiene? Lo tiene al frente de la iglesia de la Inmaculada. Es un género ficus. Y ya va a cumplir 10 años, hermosísimo. Oh, entonces usted no solo le jala a los animales, sino también a los árboles. A la botánica, un poquito a la botánica, un poquito. Un poquito a la Sí, botánica. Entonces, sí, ¿libros claro. cuánto tiene? Libros tengo 13 libros publicados, sí. Este es uno de ellos. Sí, uno de los libros. 60 años con mis peces, entiendo que es la segunda edición. La segunda edición, sí, sí. Si yo abro este libro que encuentro, la descripción de cada una de sus experiencias, es un lenguaje muy científico, pero también encuentro que hay, sirve para el científico, pero usted cuenta cómo ha sido el proceso para verificar que es una nueva especie, ¿verdad? ¿Cómo logré descubrir una especie que la realidad cuando uno descubre una especie es como una lotería? Es un milagro que uno logre después de tantos comparación y tantos trabajos obtener y de poder demostrar que científicamente sí es diferente a todos, ¿no? Es todo un proceso, sí. Que está acompañado esto de los registros de prensa, de los reconocimientos. Es fácil cuando se tiene una pasión, que es el trabajo de uno tan interesante, tener recomendaciones y que la gente diga, ¡oh! Este señor, ¿por qué hace esto? ¿Cuántos reconocimientos, cuántos premios? Bueno, actualmente tengo 5 premios nacionales. Aquí en Barranquilla fui condecorado con el premio Iguana de Oro. También obtuve la máxima distinción de un científico que se llama Premio Águila en la Ciencia. También vida y obra de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Son mis más grandes logros. Además he sido condecorado como hijo ilustre del municipio de Cáchira, el norte de Santander, hijo ilustre de mi municipio en Florida Blanca. Yo no sé si quienes tienen acumulan alguna experiencia, algunos añitos, a ver, de los chicos que están aquí, ¿quién se acuerda de Mariela, la marimonda albina del Zoológico de Barranquilla, histórica? Claro. Está en el récord Guinness. Ella era casi que la hija mujer que usted no tuvo, Mariela. Fue director de nuestro zoológico porque gestó una entrañable amistad con el doctor Ricardo Tinoco, el hombre que hizo realidad el zoológico de Barranquilla. ¿Cómo fue su llegada allí? Y usted trabajó al lado de él, pero cuando ya él por la edad tiene que retirarse, usted pasa a ser el director del zoológico. ¿Cuánto tiempo? Nosotros, bueno, yo le dediqué al zoológico de Barranquilla 20 años y tuvimos una amistad muy linda. Logramos, es decir, él era como mi papá y yo su hijo. Ajá. Y antes de él morir me dejó como director porque vio en mí las capacidades para continuar su legado. Ahí estuvo 20 años. 20 años que le dediqué al zoológico. ¿Cómo sí. se encontró usted con Mariela? Mariela, la marimonda albina, bueno, no hacía muchos años se había llegado, ella venía de Montelíbano, era una marimonda del género Ateles, que era albina totalmente. Y logramos cruzarla allí. Ahí tuvo Mario Junior y Mariela Junior, 2 hijos tuvo Y ella. los hijitos de Mariela no eran albinos. No eran albinos, era un color pardo, claro, sí. ¿El albino es el exceso o la falta de pigmentación? Es la falta de pigmentación, es una mutación, ¿no?, que se produce allí genética en los cromosomas. En los cromosomas, sí, claro. Entonces hay una despigmentación y produce estos casos tan especiales. ¿Cuál fue el hijo mayor, Mariela o los Carlos? Ya, Mariela fue digamos, un símbolo de nuestro zoológico durante muchos años, sí. Murió Mariela, ya Mariela. de ancianita o... Ya anciana, sí, ya tenía sus añitos, ¿no? Sí. Entonces nacen 2 hijos. ¿Qué se llaman? Carlos Alfonso y Carlos Julio. Sí. Y Carlos Julio. Carlos Alfonso es el mayor, el que tiene 38 años. Sí, mayor, sí. Y Carlos Julio tiene... 36 años. Ya me había dicho. Hoy está cumpliendo 36 años precisamente. Bueno, vamos a felicitar ya los vamos a conocer, pero ¿en qué momento estos 2 muchachitos que nacen como todo niñito, meses, años, empiezan ellos a apasionarse también por la investigación, por la innovación, por la tecnología, hasta el punto de que hoy son reconocidos y laureados a nivel nacional y tienen proyectos líderes y pioneros? ¿Cómo surgió eso? A ver. Bueno, eso sí, la verdad que ellos nacieron con esa inquietud, pues también uno les ha dado el ejemplo. Pero me imagino que usted lo ayudaba y que en vez de llevarlos a cine o a comer un helado, los llevaba a una caminata a un parque natural o se los llevaba para la Sierra Nevada. ¿Cómo fue eso? Sí, también salíamos mucho al campo, logramos también recorrer todo el departamento, siempre los llevaba para el monte y a que me acompañaran a colectar peces a los ríos. Entonces todas esas inquietudes se quedaron plasmadas en ellos y les sirvió para su formación profesional. ¿Qué dice usted de esa recomendación que señala que los hijos son
flechas que vienen a través nuestro, que son, los lanzamos al mundo y que uno no puede sublimar, que si yo fui periodista, ay, mi hija también tiene que ser periodista, o que si yo no pude ser músico, mi hija, sublimar en los hijos o volcar en los hijos anhelos, frustraciones, sueños. En su caso eso no fue necesario, fue natural. Natural, no fue necesario y yo los dejé, es decir, no le corté las alas, le solté las alas para que ellos volaran y tomaran sus propias decisiones. Pero ellos regresaban a lo suyo, siempre que regresaron a lo que a todo papá le hubiera gustado que el hijo aprendiera de él. ¿Qué le dice a usted que estos dos pelados van a hacer algo parecido a lo que usted ha hecho en la vida? ¿Hubo algo que los marcara en el caso de Carlos Alfonso? A ver, bueno, la parte investigativa, ¿no? En el colegio. En el colegio, sí, la parte investigativa mía influyó mucho para que ellos vieran en mí un espejo. Pero no les hacía las tareas. No, ellas las hacían solitos. Carlos Alfonso y Carlos Julio, en el bachillerato ellos se destacaron como líderes, como pioneros. Muy deportistas, de mucho colegaje, mucha investigación, muy dedicados a sus estudios y al deporte, ¿no? Sí. Cuando ellos optan ya por una carrera profesional, ¿usted cómo los guía? Que fue natural en ellos decir, voy a estudiar. El uno estudió, le voy a decirles exactamente, Carlos Alfonso es biólogo. Él es biólogo, sí. De la Universidad del Atlántico. Claro. Y Carlos Julio es... diseñador gráfico. Diseñador gráfico, pero también jalándole a la naturaleza, al ecosistema. Sí, también con esa inclinación hacia le quedó marcado en ellos todos nuestros viajes por las montañas, por los municipios, por los ríos, por las quebradas, quedó marcado en ellos, ¿no? Y ha sido siempre como una imagen que ellos siempre llevan, ¿no? Más adelante ustedes van a conocer los reconocimientos que han tenido los dos Carlos de la segunda generación. ¿Por qué tres Carlos? ¿Cómo hacen en la casa? A ver. Bueno, en la casa... ¿Su esposa cómo se llama? Carla, ¿no? No. Gloria se llama. Sí. Gloria sí. Duarte. Ardila Duarte, más pingo para dónde, santanderiano. Ajá. Ya. Bien. ¿Por qué deciden repetir el nombre Carlos? Carlos, ¿Eso fue invento suyo o de Gloria? Dígame la verdad y clarito. La verdad le coloqué al primero Carlos Alfonso porque mi papá y mi suegro fueron grandes amigos del niño, ¿no? Entonces quise colocar ese... ¿Y su suegro también Carlos? Alfonso. Juntó los dos nombres, Carlos Alfonso. Correcto. Y al segundo le coloqué Carlos Julio en homenaje a mi padre, ¿no? Se llamaba Carlos Julio, sí. Ya. ¿Y hay una tercera generación? Una tercera generación también de un nieto que se llama Carlos David. Hijo de Carlos Alfonso. Hijo de Carlos Alfonso. O sea, que hay Carlos para rato en esa familia. ¿Cómo se celebra el Día del Padre en casa? No, maravilloso. El Día del Padre, pues, con alegría. Carne oreada, mute, sí, ¿qué más? Chivo. Mute santanderiano también. Si salimos a almorzar a algún restaurante santanderiano, compartimos en casa todos en familia. Tener estos dos hijos que han seguido su ruta, que han seguido su guía, me imagino que también le ha dado a usted la oportunidad de formar a mucha gente como docente. ¿Qué recuerda de tantas generaciones y de tantos muchachos y muchachas que deben haber pasado bajo su orientación en todas las universidades donde ha laborado y donde sigue trabajando, Carlos? Bueno, la verdad, yo he formado bastantes generaciones ¿Actualmente qué materias dicta para tener idea de a quiénes? Actualmente estoy dedicado a la investigación científica pura. Pero usted asesora a mucha gente. Sí, claro, asesoro y dicté las clases de biología, de ecología, de etología. Además de que soy etólogo. ¿Qué es la etología? Dígame. La etología es la ciencia que se dedica al estudio del comportamiento de los seres vivos. ¿Ves? Es la base fundamental para los veterinarios, para los psicólogos y para los biólogos. Entender el por qué un ser actúa en X o Y forma en un momento determinado. Mire, gran parte del éxito suyo como director del zoológico fue ese carisma, ese don de gente, pero esa comunicación que usted establecía con cada uno de los ocupantes del zoológico, de las especies del zoológico. Me cuentan y pude verificarlo que usted tenía con ellos una conexión tal que los animales reaccionaban de manera diferente cada vez que, si era usted el que se les acercaba. Sí, la verdad que yo logré desde muy, en las mañanas sobre todo, a cada animalito le daba su cariño, su aprecio y siempre lo acariciaba. ¿Y qué era el cariño? La comidita. La comida, sí, un banano, unos granos para los pajaritos, la comida para los peces, alguna rama para un herbívoro. Siempre les daba algún cariño y ya ellos ya me conocían a mí
muy fácilmente cuando me les acercaba. Los tiempos han cambiado. Hoy se impone la preservación del ecosistema, del medio ambiente. Hay leyes animalistas. ¿Hacia dónde debe ir el mundo en el afecto y el respeto hacia los seres vivos? Bueno, la verdad, lo más importante es lograr tomar conciencia ecológica, tomar conciencia y también lograr uno transmitir, hacer educación ambiental. Es muy difícil. Ya es tarde porque ya el mundo se nos va a acabar muy rápido. Ya aquí. se ha hecho daño, ¿verdad? Sí, ya se hizo mucho daño. Pero estamos a tiempo de parar un poquito. No, es irreversible. Difícil. Cada minuto estamos destruyendo en el mundo 10 hectáreas. Nomás comparemos ahí. Eso de especies vegetales. Vegetales. Y en el caso de los animales. De los animales estamos destruyendo, exterminando 27.000 especies al año. Cosa que es ya casi, eso como digo, es irreversible. Y eso va desde el perrito doméstico hasta... Pajaritos, hasta las hormigas, todo lo que estamos acabando es una cosa tremenda. Yo tengo peces que ya los ríos no existen. Depredadores somos Sí. los seres humanos de la naturaleza. Estamos hablando clarito. Qué lindo tema con Carlos Ardila. Enseguida volvemos porque vienen los otros dos Carlos, el diseñador gráfico y el biólogo. Y ustedes van a descubrir qué manera tan especial de celebrar el Día del Padre para todos ustedes aquí en CTV Clarito de CTV Barranquilla. Recuerden seguirnos en Instagram @MabelMPClarito, también @CTV Barranquilla. En Facebook Live nos encuentran en www.ctvbarranquilla.com. Ustedes pueden encontrarnos en cualquier lugar de la nube, en cualquier plataforma y desde cualquier lugar del mundo. Enseguida regresamos. Una increíble historia de familia, de paternidad, de genética, de herencia, de continuidad. Es este homenaje que estoy haciendo aquí en CTV Barranquilla, con CTV Clarito, a la familia Ardila Duarte. Porque Carlos Arturo Ardila Rodríguez se casó con Gloria Duarte, investigador y teólogo, y tuvo dos hijos que están aquí, ya los conocieron, aquí están. Voy a ver si no me enredo con tanto Carlos. Carlos Alfonso Ardila Duarte, biólogo de la Universidad del Atlántico, pero otras cosas más. Y Carlos Julio Ardila Duarte, su hermanito, 2 años menor que él, egresado ¿de qué universidad? Yo estudié en la Autónoma Diseño Gráfico y Administración de Empresas en la Simón Bolívar. O sea, doble carrera. Y es que además de ser biólogo de la Universidad del Atlántico, usted está vinculado como docente en la Universidad Metropolitana. Aquí se aplica que lo que se hereda no se hurta. A usted le abrió, y allá está el otro, Carlos Daniel, ¿verdad? David. Carlos David, que es el hijo suyo. Sí, señor. ¿Usted le abrió de paso a su hijo mayor en la Universidad Metropolitana? ¿Cómo fueron esos méritos? A ver, ¿la palanqueó ahí o él se lo ganó solo? No, él se lo ganó solo allá en la universidad y, bueno, hubo la oportunidad de vincularse y hasta la presente ha estado allí. Lleva ya 8 años, 9 años. No ya. sé si se habrán dado cuenta, pero los tres llevan la camiseta de la Selección Colombia. En el partido inaugural hace 2 días, el día martes, bueno, no, saben que de entrada empezamos jugando bien con un jugador menos. Lástima que el asunto terminó 2-1 ganando Japón. El apoyo sigue a la Selección Colombia. Siempre. Sí. A ver, Total. Carlos, por allá, por aquel lado, a la Selección Colombia cuando tenemos que ganarle el domingo a Polonia, ¿verdad? Sí, yo pienso que siempre somos colombianos independientes de los resultados. Por lo menos yo que he tenido la oportunidad de representar a mi país, a mi bello país fuera en diferentes actividades, congresos a los cuales viajo, siempre llevar en alto la insignia de un colombiano, ¿no? Que los colombianos tenemos muchas capacidades, muchas fortalezas y que a veces tenemos un complejo de inferioridad frente a otros países porque, no sé, por muchas cosas, ¿no? Que hemos tenido a nivel social, pero yo pienso que, bueno, precisamente eso fue una de las enseñanzas de mi señor padre, que él siempre decía eso, que él no se acomplejaba de ser colombiano, ¿sí? De que los grandes científicos todos eran de países del norte, de Europa, etcétera, etcétera. Y creo que ese fue un gran ejemplo que él nos dio de no
no tener vivir acomplejado por el hecho Por la de... condición, el por la estigma del condición, colombiano, el sí, porque uno estigma, sale al exacto. exterior y depende del momento que se vive, te dicen, Así es. Pablo Escobar, pero también te pueden decir Higuita, o te puede decir el Pío Exacto. Valderrama, o te puede decir Shakira, te pueden decir Falcao. Veo que usted no solo heredó la vena de investigador, sino que además la elocuencia de su papá, la facilidad de verbo. Carlos. Bueno, la verdad que fueron muchas experiencias que tuvimos la oportunidad de vivir con él. Mi papá era de los que, por ejemplo, cuando él se iba a sus clases, nos llevaba a la universidad y de niño nos dejaba allí en el bioterio. ¿Qué es el bioterio? El bioterio es un espacio donde se crían animales para laboratorio. Entonces, bueno, nosotros ahí él nos dejaba en el bioterio y ahí estaban los animales y nosotros compartíamos con los conejos, con las raticas, con los sapitos. Entonces, para nosotros eso era como muy familiar, ¿no? No les costaba ningún trabajo y lo veías en acción en plena clase, que Total. deben ser magistrales esas clases de Carlos. Y usted optó por el diseño, por la creatividad, por la imagen, por lo visual, Carlos Julio. Pero Sí. además le metió también el tema de la administración. Es usted un joven emprendedor porque ha hecho carrera con apuestas totalmente diferentes. Usted es ganador usted me va a hablar ahora de los viajes y las distinciones, porque también las tiene, pero en el caso suyo, Carlos Julio, usted es un pionero que creo que fue laureado y distinguido. Llegó el sobrinito y el hijo y el nieto. Llegó esto. Cuénteme, Carlos Julio. Bueno, yo termino el diseño gráfico y mi sueño siempre era hacer dibujos animados. De pronto pues me enfrenté a una dificultad y es que en Barranquilla, en Colombia, no habían empresas de dibujos animados y bueno, lo vi como una oportunidad. Dije, es el momento de crear una empresa que haga este tipo de contenidos. Y entro a estudiar administración de empresa precisamente buscando eso, buscando las herramientas y el conocimiento para tener mi propia empresa productora de dibujos animados. Y afortunadamente las cosas se nos han dado. Para el Ajá, canal Telecaribe ¿Y crea qué? hicimos la primera serie animada, bueno, no es la primera serie animada en Barranquilla, pero sí era la primera con una temática netamente ecológica, que fue los cuentos de la yo abuela. sabía que por algún lado le entraba la biología. ¿Cómo se llama la serie? Los cuentos del abuelo. Aquí tenemos imágenes, estamos viendo los cuentos del abuelo. ¿Y quiénes son los protagonistas? Bueno, mira, los ¿O cuál es protagonistas la historia? ¿Cuál es el argumento de...? son un grupo de niños que se reúnen alrededor de un abuelito indígena, un abuelito Kogi, y le comienza a narrar unas historias pues llenas como de ese toque muy nuestro, de realismo mágico, Del agua. Estos mitos y cuentos indígenas que al mismo tiempo llevan su mensaje ecológico. Los indígenas pues viven en ese entorno. Entonces, No podía usted sustraerse a eso. Total. Ahí lo marcó el papá, ¿cierto? sí, claro, claro. Y total, también el hermano. Total. De niño ustedes, ¿qué compartían? Además de esos viajes y esas expediciones que les armaba aquí el papá. ¿El fútbol? Sí, el fútbol, mi papá desde niño siempre... No, ustedes. Sí, Me también. imagino que hinchas del Atlético Bucaramanga. No, nos inclinamos más por el Junior de Barranquilla. No me diga. Sí. Y usted también, Carlos. También ya pues tantos años uno empieza a querer una insignia, un equipo, ¿no? El Junior, además de mi Atlético Bucaramanga, el Junior también es mi equipo, ¿no? Retomemos lo de la serie entonces. ¿Qué mensaje básicamente se le da a los televidentes en su serie de dibujos animados? Bueno, el principal mensaje que le estamos dando a los niños es que... ¿La encontramos su- en YouTube? Sí, ¿Está claro. colgado en YouTube? Sí, tenemos un canal en YouTube donde tenemos varios capítulos ahí de una miniserie que se hizo aparte de los capítulos que se hicieron para el canal regional. Ese reconocimiento, ¿quién hizo el reconocimiento para que estuviera en Telecaribe? ¿O ¿Cómo fue el proceso? A ver. Bueno, cuando comienza la nueva administración del canal, él estaba interesado en crear una franja infantil y empezamos a presentar, varias personas presentamos propuestas y se escogieron las mejores. De todas formas, eso se envía a Bogotá, porque esto se hace con los Con recursos. dinero de la Autoridad Exacto. Nacional de Televisión. Y ellos también daban su aprobación. Afortunadamente, pues la serie de nosotros gustó mucho y nos dan la aprobación y empezamos ya en el proceso de acomodar y ajustar la propuesta. De esos capítulos que ustedes hicieron, de eso que crearon, ¿qué le dio más satisfacciones? ¿Qué reacción tuvo de la gente con ese mensaje ecológico que usted llevó? Bueno, curiosamente, mira, tuvo mucha experiencia significativa con los niños, pero la que más recuerdo fue en un evento que hace el Ministerio de Cultura que se llama La Araca. Llevaron un grupo de niños para que vean contenidos infantiles que se hacen a nivel nacional
Y recuerdo un niño La reacción del niño. con discapacidad visual. O sea, Ajá. el niño no veía, era ciego. Y el niño pasó al frente y él dice que aunque no vio, él escuchaba la voz del abuelito y que él se iba imaginando la historia y que le había gustado muchísimo. Y bueno, imposible que a uno no se se le agüen emocione, los claro. ojos, claro, sí, ver al niño tan conectado con una historia y eso que solo la percibió desde un sentido, desde el auditivo. Claro, no estaba viendo colores ni movimientos. A ver, Carlos, tengo que estarlo buscando. Carlos Alfonso, biólogo, Universidad del Atlántico, director de trabajos que lo han llevado a usted a tener un máster ¿en qué? Bueno, sí, yo me hice una maestría en neuropsicología con la Universidad Simón Bolívar y actualmente estoy cursando mi doctorado en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Maimonides, en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas. Yo sabía que lo de él no terminaba ahí, no más. Tiene usted unas propuestas muy interesantes desde el punto de vista de neurocognición. Sí, sí. ¿Qué es? Bueno, la verdad que venimos... Mire, y estos pelazos son tan buenos que el papá se quedó calladito. A ver, Carlos Alfonso. Bueno, yo pienso que precisamente ha sido como entender ese legado, porque bueno, mi papá nos abrió un campo de investigación. Él pues se dedicó a los peces, yo me dediqué a la parte de las neurociencias, de la neuroeducación, que tampoco fue fácil abrir camino. Porque normalmente, digamos, aquí en la costa Caribe o en Colombia es algo como muy sesgado a los psicólogos, a los médicos. Pero y hasta el psiquiatra también. Sí, pero un biólogo metido en este cuento, ¿cómo así? Eso le iba a decir, un biólogo, ¿cómo llega a la neurocognición que se supone que es el conocimiento a través del cerebro humano? Así es, bueno, precisamente fue a través de una fundación, cuando yo estaba en la universidad, que empecé a trabajar, la Fundación Descubrámonos, me abrió un camino para empezar a conocer un poco del comportamiento humano y la verdad que me apasionó mucho todo esto y empecé como a estudiar de forma como muy autodidacta, ver cómo era que funcionaba el cerebro, cómo funcionaban las células que conforman el cerebro, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me ha abierto un camino y un espacio a entender el comportamiento desde una perspectiva y una óptica diferente, ¿no? Yo he encontrado en redes sociales, me he tropezado con propuestas suyas en Twitter. Hay una fundación. ¿Qué hace la fundación? ¿Usted hace como Sí, claro. especies de tertulias o de conversatorios? Yo soy, bueno, actualmente soy el director científico, asesor científico de la fundación y a través de ello venimos realizando una cantidad de, digamos, de conferencias, ciclos o encuentros mensuales de conferencias, donde le mostramos a las personas como una alternativa, ¿no? De ciertas problemáticas que hoy en día se están viviendo mucho con el estrés, con la depresión y bueno, también con la soledad. Con la soledad, exacto, todo esto. Entonces, Con el no reconocimiento de pronto de una enfermedad mental y hay un poco de cobardía, de hipocresía y de falta de políticas públicas. Claro, claro. Y también ver cómo, por ejemplo, a veces no se entiende cómo es el funcionamiento de un individuo, de un chico, y a veces pues es estigmatizado, es mal diagnosticado, inclusive se le hace una mala intervención, entonces obviamente eso complica una cantidad de No solo a él, cosas. sino a su familia. Sí. Casos, por ejemplo, de esquizofrenia, bipolaridad o casos de una inteligencia por encima de lo normal. Eso. El autismo también podría ser otro. Y usted, eso de la neurocognición, de alguna manera, el proyecto que se hizo una realidad de su hermano, esa experiencia que él nos acaba de contar del niño con una discapacidad visual, ¿usted cómo interrelacionan ustedes eso? O de pronto el contacto con la naturaleza, su papá que le dice en ese proceso que usted está desarrollando con la neurocognición. Esto fue un proyecto bien bonito porque, bueno, mi hermano, él venía trabajando ya con los dibujos animados, yo venía trabajando mucho con el cerebro y, bueno, un día dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? Se tiraron su cerebrito ellos dos ahí. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y bueno, él me comenta de la propuesta, de la convocatoria. Y yo le dije, bueno, me parece genial, trabajémosle a esto y metámosle un poco también de neurociencia. A ¿Qué todo le esto. aportó usted a su Bueno, hermano? muchísimo, ¿no? Porque si estamos viendo hoy en día los contenidos que se presentan, sobre todo para los chicos, yo que tengo un niño, ¿verdad? Ajá. Estamos viendo que los contenidos sobresaturan demasiado el cerebro. Los estímulos generan cualquier cantidad de impacto en el cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando un niño ve un programa de televisión con demasiados estímulos, pues el niño queda sobresaturado y es un niño que después queda... Hiperactivo. Exacto, queda inquieto. No consigue el sueño. Y entonces, ¿qué pasa? Que el papá, para lograr calmarlo, tiene que
recurrir a la violencia, tiene que pegarle. Entonces mira cómo... Llega hasta las relaciones Claro, interpersonales. claro. Entonces, cómo a través de estos contenidos ayudar al cerebro del niño a autorregularse. reposar. Claro, a calmarse. Entonces, hemos tenido experiencias muy significativas, inclusive ya vamos a empezar en la parte ya investigativa, porque como esto nació como muy empíricamente, vamos a probar a ver, Ajá. pero siempre teníamos retroalimentación con los padres de familia a través de las redes sociales y ellos sí veían la diferencia. Entonces, esto nos llamó mucho la atención y practicamos o colocamos la fórmula en los diferentes programas o en los diferentes proyectos. Y bueno, ya vamos a empezar, digamos, en algo ya mucho más serio, ya mucho más objetivo, de poder medir qué pasa en el cerebro del chico o en su sistema nervioso cuando ve este contenido y cuando ve otro contenido. Que ¿Eso lo van a hacer, Carlos Julio, a través de la serie de los cuentos del abuelo? Sí, se logró muchísimo. ¿Y va a ser medible? ¿Va a ser una investigación que se va a poder cuantificar? Claro. Es la idea, sí. Ya en eso estamos. Ya estamos en eso. Oiga, a usted, Carlos, nunca tuvo que pegarle a estos peladitos. Y los... No. Ajá. No, dígame la verdad. Eran muy inquietos, pero yo... Pero inquietos en qué, en lo físico. Mejor dicho, para usar una expresión que usan los papás, ¿nunca le dieron dolores de cabeza? No, sí, bastantes, ¿no? Pero ¿de qué clase? muy, Mire, con muy unos hijos aceptables, más, muy aceptables, sí. Como ¿Dolores parte de de su cabeza como qué? crecimiento. Bueno, muchas escapadas, muchas, bueno, sí. pero tremendo, sí. Pero no se les nota hoy día. Sí. ¿Y cuál es la mejor recomendación a un papá para enfrentar estas situaciones? Mire, usted estos dos hijos que tiene trabajando en conjunto, el uno neurocognición, biólogo, el otro como productor audiovisual reconocido. ¿Cómo logró en esos momentos? ¿Cuál fue la época más difícil? ¿La adolescencia? La adolescencia... Además son coetáneos, la diferencia no es mucha, ¿verdad? Sí, no es mucha, pero la verdad, todo se influyó mucho, brindarle mucho amor. Eso es lo más importante que le recomiendo yo a un padre con sus hijos. Hoy en día, pues, darles mucho amor, que eso es lo que... Mira, ¿y cuántas veces los castigó? No, muy pocas veces. ¿Cómo los castigaba? A veces les quitaba la televisión, a veces no los sacaba al parque. Esos eran los castigos más fuertes para ellos, ¿no? Hoy día, Carlos Julio y Carlos Alfonso, mire, ustedes están hablando de la sobreexposición, sobre todo en niños pequeños, a los sobreestímulos, a la tablet, al celular, a la película, a los juegos estos de combate. Y su propuesta tan apacible, tan con el ecosistema, con el abuelito, buscando valores de familia, la Sierra Nevada, los sonidos. ¿Qué hacer frente, digamos, amenazas que son realidades? Mire, el microtráfico. Ahora que vamos a tener nuevo presidente. El tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué me dicen estos dos hijos de Carlos Ardila que no llegan a los 40 años de edad? ¿Qué propuesta? ¿Qué hacer usted que tiene un niño pequeñito? Bueno, la verdad son muchísimas cosas. Desde la neurocognición, ¿usted qué puede hacer? Y usted, Carlos Julio, desde lo suyo, ¿qué pueden hacer? Yo pienso que uno es conocer, es entender, ¿verdad? A veces estigmatizamos, no sabemos cómo abordar a las otras personas por falta de conocimiento. Pienso que, bueno, son las experiencias. Yo pienso que las experiencias nos marcan muchísimo. ¿En su caso? En mi caso, por lo menos lo que aprendí con mi papá precisamente era eso, ¿no? Muchas veces los niños son muy curiosos y no tienen ese espacio. Para la muestra el botón que tenemos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, no se les da ese espacio para que ellos puedan. Yo pienso la creatividad es clave, darles libertad. Sí, por lo menos eso lo vivía mucho mi papá. Yo recuerdo que normalmente uno vive muy encajonado en una ciudad y uno que es muy curioso, ¿verdad? No puedes tocar aquí, no puedes hacer allá. Claro. Exacto. Y a veces salíamos con mi papá en las tardes y nos llevaba a una finca y nos decía, corran. Y hagan lo que quieran. Y claro, y nosotros teníamos una libertad grandísima que no teníamos de pronto en el colegio, que no teníamos en las ciudades, de poder explorar lo que quisiéramos y con una libertad. Y yo pienso que tiene que ver mucho eso, ¿no? La experiencia que se le pueda permitir al chico y un poco de libertad para que él pueda explorar su mundo, pueda conocer el mundo y pueda conocerse a sí mismo. Eso favorece mucho. Y el otro, el tiempo. Yo pienso que mi papá nos dio... ¿Y de dónde sacaba este señor Yo también me hago la misma pregunta por toda la ocupación. Pero siempre estaba. Sí, en las tardes él nos decía, arréglense que nos vamos. Y nos íbamos para el parque, para la playa, para el campo. Entonces teníamos mucho espacio para vivir muchísimas experiencias y era curioso porque nosotros de pronto éramos muy inquietos en casa, pero cuando llegamos al campo nos calmábamos.
Eran todos los estímulos que estábamos Y recibiendo. de pronto la hiperactividad de un niño hoy es la angustia de no poder hacer las cosas. Eso, exacto. Ese encierro que muchas veces tiene, y bueno, no todos tienen esa misma, la misma intensidad de exploración, ¿verdad? Y estos chicos, pues sí, por lo menos en mi caso, yo era muy curioso, demasiado curioso. Entonces, el tener ese espacio para tener esa libertad, pues me calmaba muchísimo. Carlos Julio, en su caso, para crear estos personajes, estas historias, ese no darle alas a su creatividad, a su imaginación, influyó mucho en eso que su papá lo dejó hacer, conocer, investigar. Me imagino que gran parte de lo que usted hoy muestra en imágenes es eso que aprendió al lado de papá. Sí, total. De hecho, quienes me conocen muy cercanamente, entre esos mi hermano, cuando ve la serie dice, no, esto Mi es papá. la infancia de nosotros, total. Ahí estamos pintados. Incluso nombres Ahí de los... estamos clarito nosotros. Muchos de los nombres de los personajes fueron campesinos que conocimos, amigos Por de mi ejemplo, papá. dígame uno, ¿cuál reconoce usted, Carlos? Silvera. El viejito Silvera. El viejito Silvera, que era de allá del pueblo. No, era de aquí, de Barranquilla, Ajá. de Vereda Las Nubes, allá por Juanmina. Ajá. Sí, entonces yo lo llevaba mucho allá, eran gente muy querida, y todo eso influyó en la formación de ellos. Usted le dijo, Carlos, que ese era el personaje o él lo descubrió. Yo estoy segurísimo que él lo descubrió. Es lo mismo el viejito de la Rosa. El viejito de la También hay Rosa. otro personaje que se llama de la Rosa. ¿Han hablado ustedes de esto antes? Sí, claro. De hecho, cuando Ajá. se estrenó la serie, Él empezó éramos a decir, ¡ey, ese fue! emocionados, nos veíamos todos los capítulos, juiciositos, los sábados y domingos en la mañana. Entonces, claro, cuando veíamos la serie nos quedábamos ahí un rato comentando y charlando. Ay, mira, y esto, y esto. ¿Y qué hizo la mamá? Yo eso quiero que me lo contesten al volver. ¿Qué rol jugó una mamá? Porque al lado de un gran hombre siempre hay, no adelante ni atrás, sino al ladito, una gran mujer. ¿Qué hizo Gloria? Y desde su óptica de papá, ¿cómo ella le ayudó a ser tan buen papá, Carlos? Me lo cuenta al volver. Y felicitaciones. Y que gane Colombia, porque estos tres hombres, los Ardilas, se vinieron con el amarillo, azul y rojo. Arriba nuestra selección. Carlos Ardila, usted puede decir que fácilmente, como dice la canción, la gloria eres tú, porque para tener estos dos pelados así, no solo llevarlos en el vientre, sino después alumbrarlos y traerlos al mundo. ¿Qué ha sido Gloria Rueda para usted? Bueno, Gloria ha sido mi soporte, realmente al lado mío. Ella ha sido una persona que me ha comprendido, porque a veces perderme, cuando me fui por ejemplo para el Amazonas, 3 meses para el Amazonas, 20 días para los Andes, ¡Qué y todas estas susto! cosas. ¿Y cómo? Vea, en esa época había celular, WhatsApp. No, era teléfono cuando mucho. Así, Pero ¿en la selva cómo iba a tener celular? No, por allá en la selva no había, en la ciudad de Leticia solamente. Pero y esa pobre muchacha no sabía de usted mientras... ¿Y ella con los dos pelados acá? Que ella se quedaba con los dos niños acá, sí, claro, sí. Pero bueno, ella entendía que yo era biólogo, yo estaba haciendo mis estudios, mis investigaciones científicas, y ella comprendía que ese Y era el amor. corría cuando llegaba al casco urbano a Leticia, llamaba a la casa. Claro, sí, yo siempre llamaba a la casa, o a veces cuando se colocaban también telegramas también, ¿no? Claro, sí. Pero Historia bueno, patria, historia patria. Sí, historia patria, claro. Gracias a Dios ha sido una... Pero no llegaba el telegrama después que usted ya apareció en la casa. No. ¿Cuál Sí. fue el periodo más largo que tuvo que soportar Gloria para esperarlo? 3 meses. 3 meses ha sido lo más largo que ella ha soportado en que yo he estado ausente, ¿no? Pero haciendo todos mis estudios, ella ha sido muy comprensiva, ella ha reconocido que los peces son el amor de mi vida y que la investigación científica necesita mucho sacrificio, la investigación científica necesita mucha concentración, necesita buscar los peces no están en las ciudades ni están en los ríos, están allá, pero hay que ir a buscarlos. A veces Ellos no no se pueden encuentran. salir. Entonces hay que muchas veces recorrer ¿Su días trabajo y días. no fue en algún momento, ha sido arriesgado? No hay temor, una caída, una roca, un río, una avalancha. Mucho. Sobre todo me tocó la parte fuerte de la violencia, muchas quebrapatas. Esa era lo más que tenía ¿Usted miedo. se metía ahí? Sí, me tocaba porque esa era mi vida, esa ha sido mi pasión y yo no le tenía miedo a la violencia, solo confiaba en Dios, que era que me guiaba por todos lados. Logré superar la violencia, logré muchas caídas, muchas enfermedades que casi Me cuestan imagino la que vida. le tocaba vacunarse, prepararse, tomar tiamina, vitamina,
para meterse en esos Sí, ambientes. sí, claro, sí, bastante. Y tener cuidado mucho con las culebras, con los animales peligrosos que que encuentra uno permanentemente. Es una correría, ¿no? Ajá, y mire, y uno no sé, mire, usted, los pececitos y los pececitos. Y nunca se tropezó por ahí con una sirena. No, no, no. Y ellos se ríen, y ellos se ríen. No, gracias a Dios. Pero, no. pero aclare, mire, la sirena es mitología, ¿verdad? Sí, claro. Eso sí, es puro sí, sí. cuento. Puro cuento. Canto puro de cuento, sirena, nada. eso hace No. parte de historias como las de sí. Carlos Julio, historias de Exactamente. piratas, historias. Nunca se encontró con una sirena. No, nunca me encontré con una sirena. Nunca. no. Y Gloria ya se ríe, mírala. Así como le parece, sí. Ella se ríe. Cuando ustedes empiezan ya a llegar al mundo académico, al mundo de la creatividad, al reconocimiento, hábleme de su reconocimiento. Yo sé que es incómodo, yo sé que no le gusta mucho, pero usted ha representado a nuestro país en escenarios internacionales. Sí, claro. Carlos Alfonso. Bueno, estando en Argentina haciendo mi doctorado, tuve la oportunidad, bueno, de hacer parte. Usted va a ser actualmente- doctor en neurocognición. Sí, el doctorado es en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas. Ajá. Y hay una organización mundial que se llama el Buró Internacional de Neurociencias Cognitivas Aplicadas. Ujú, una oficina internacional. Sí, todos son neurocientíficos de diferentes áreas y bueno, ellos me pidieron, pues me invitaron a ser parte de ese equipo y bueno, actualmente se vienen realizando diferentes actividades a nivel mundial. En marzo estuve en Panamá, el año pasado estuve en Puerto Rico, vuelvo este año ahorita para el 12, 13, 14 de julio a Puerto Rico, en la Ya, Universidad dentro de de Calley. poco. Sí, ahorita dentro de poco. Voy a estar allá en la certificación internacional de neurociencias cognitivas aplicadas y la verdad que es una experiencia hermosa representar a tu país y llevar todo ese conocimiento, toda esa experiencia personal de vida y profesional e investigativa a otros campos, ¿no? Y ver cómo te acoge la gente. La verdad que me ha gustado mucho el recibimiento que hemos tenido porque esto de las neurociencias cognitivas aplicadas es algo que realmente está revolucionando muchas Yo esferas. creo que es un mundo, sinceramente, Carlos, por descubrir. Un mundo Sí. al que todavía no hemos, en realidad, Total. no le hemos dado el rol, el papel que tiene. Así es. ¿Cuál es su sueño, Carlos Julio, en materia de producción, de lo que hace, de lo que le gusta? ¿Su propuesta cuál es? ¿A dónde quiere llegar? ¿Hacer una película? Sí. Y bueno, de hecho el eslogan de la empresa es historias que cambian vidas. Ujú. Y bueno, nuestro sueño a mediano o largo plazo es hacer una película. Hacer ya un largometraje, ya hemos hecho serie, acabamos de terminar un cortometraje, el primer Y la cortometraje. película le tiene, por lo menos, un puntito de partida de la temática. ¿Qué le gustaría? Sí, claro, tenemos varias ideas y bueno, todo conectado con la espiritualidad. O sea, eso que se siente cuando uno está en la naturaleza, esa... Mire, cuando se gane el Oscar de la película alternativa, me recuerda ya y me Por manda saludos. supuesto, claro que sí. Quisiera saber cuál es han compartido escenario ustedes, es decir, escenario académico, han disertado juntos, ¿tienen alguna propuesta? ¿Dónde lo han hecho y cómo? Actualmente, precisamente, lo que hemos venido haciendo en diferentes universidades es Porque llevar... Sí. perdón, porque de verdad me considero privilegiada de poder llevarle a mis televidentes estos tres talentos, estas tres mentes, sobre todo, que no son socios, no son amigos, no sé, papá e hijos. Qué bueno, gran privilegio. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué están haciendo? Bueno, en el campo académico, en las universidades, en diferentes áreas, digamos, hemos estado dando conferencias en congresos. ¿Cómo sobre- se llama la propuesta de ustedes? ¿Un enfoque de qué o de qué hablan? A ver cómo arranca. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, normalmente hablamos es cómo los contenidos audiovisuales tienen un impacto en procesos de inclusión social, en procesos digamos, de aceptación de las diferencias, de la variabilidad de roles que hay. ¿No? Ahorita se me escapa el nombre, pero es eso, ¿no? Es básicamente que la gente entienda cómo a través de las propuestas audiovisuales también podemos generar un impacto. Que lastimosamente... Ahí está Carlos Sí. Julio, está la neurocognición, pero imagino que también irá el mensaje del ecosistema, Claro, del medio ambiente. claro, ¿no? siempre llevamos ese mensaje del medio ambiente y del cuidado, no solo hacia uno, sino hacia el otro. ¿Y cómo se rotan? ¿Quién abre? El papá. Sí, a veces empieza él, o empieza mi hermano, empiezo yo, o a veces invitamos Y tú, también- Carlos Julio, me imagino que presentas un sketch o un sí. reel de la serie. Pasamos un cortico animado, una historia bien de 4 o 5 minuticos, ya como para que tengan una idea y ahí comenzamos a hablar. Básicamente se dirigen a qué tipo de público.
En este momento la serie está enfocada en el público infantil, niños entre los... No, la serie no digo, cuando hacen la intervención en los No, espacios es académicos. diferente. Hemos estado en congresos de psicología, hemos estado en eventos de neuropsicopedagogía, ¿sí? Inclusive en eventos de medicina, que son áreas que de pronto se nos ha abierto la posibilidad de llevar esta nueva propuesta televisiva a la comunidad académica. Y ha sido una experiencia bien interesante. Yo pienso que hace falta mucho en Colombia cambiar nuestra manera, nuestros contenidos. Carlos Arturo, usted como papá, como forjador de jóvenes, como papá de estos dos muchachos, ¿cree que hay cómo se incentiva más en los jóvenes la investigación, la ciencia, la tecnología? Hoy se ha puesto de moda, es una tendencia mundial, el tema de la economía naranja, y nuestro presidente electo es uno de los defensores de la economía naranja, es decir, a partir de la creatividad desarrollar industria. ¿Qué hacer para reforzar desde una generación como la suya lo que están haciendo los jóvenes como sus hijos, de propuestas donde esté la ciencia y la tecnología, pero apoyada en los recursos informáticos que nos brinda el modernismo y que nos brinda sobre todo el descubrir el cerebro humano? A ver, ¿qué piensa usted que debe hacerse? Bueno, lo más importante... Eso es a nivel académico, a nivel de formación, pero también de familia. Sí, claro. El estímulo. El MAT es el estímulo hacia la juventud, sobre todo crear mucha empresa emprendedora joven, para que ellos puedan poco a poco ir escalando esta parte de la innovación y de la tecnología y lograr procesos que lleven el día de mañana al cambio social que necesitamos. ¿En qué queda leer, la lectura? Cuando hay, mire, o no es necesario leer porque yo quiero saber de algo y le pregunto a mi celular y él me contesta. Pero la magia de leer, de investigar, de contrastar, de utilizar herramientas como encuestas, de buscar citas, de leer los clásicos. Hace poco entrevistaba a Gosay y me dice que está disfrutando volver a leer los clásicos que él leía en la adolescencia, de la Ilíada, de los filósofos. ¿Qué es ese volver a la lectura? Yo creo que un hombre que ha escrito lo más importante muchísimos libros, para sí. mí es el libro realmente, Ajá. porque el libro tiene la gran curiosidad que uno lo puede subrayar si quiere, lo puede repetir cuantas veces quiere, lo puede guardar donde quiera y va cada día más. Es decir, el que lee y escribe aprende 3 veces. Es una ¿Qué buena dice ventaja el muy grande. neuropsicólogo de esto? Sí, claro, entre un aprendizaje, entre más canales active, obviamente pues queda mucho más impregnado. Y si se le agrega la parte emocional, obviamente eso es algo que jamás se va a olvidar. Productor audiovisual, y eso se logra con la imagen, con el color, con el sonido, Sí, claro. De hecho, la lectura, mira, tiene una magia... con la fotografía, con la iluminación. Una magia muy interesante. Yo trabajo en una escuela de dibujo y doy clases. Y uno de los ejercicios que hacemos es, pues, de pronto un cuento cortico, se lo ponemos a varios estudiantes a que lo lean y después que cada uno dibuje lo que imaginó. Y es increíble ver que aunque los 10, 20 estudiantes del salón leyeron exactamente el mismo párrafo, Cada uno imaginó algo diferente. Entonces creo que esa es la gran magia que tiene la lectura, que me permite a mí aportar con imágenes mentales lo que estoy leyendo. ¿Usted dicta clases de dibujo? Sí. ¿Y a niños de qué edades? Bueno, en este momento estamos enfocados en chicos de los 10 años en adelante. ¿Qué ha encontrado ahí? Magia, aquí hay mucho potencial, hay una creatividad increíble y necesitamos como potencializar más toda esa creatividad. De pronto Lo que encuentran esos chicos, usted va y se lo cuenta. Me imagino que eso será como para usted una masa, para hacer un buen pan, todas las experiencias de su hermano. Sí, claro, y lo que hemos compartido juntos, digamos, yo también tengo mis semilleros en la universidad, mis grupos estudiantiles, y también todo lo que aprendí de mi papá, lo que a él le costó tanto tiempo alcanzar, digamos, yo lo estoy alcanzando en menos tiempo. Entonces, claro, porque tiene otros recursos. Claro, cómo enseñarle yo a mis estudiantes, y es lo que vengo haciendo, a hacer un análisis de un artículo científico, cómo hacer una investigación, pero desde algo muy que les nazca a ellos. ¿Sí? No es que sea impuesto, exacto, sino que él le nació. Que no sea una carga, sino un disfrute. Exacto. Ahí está la clave del aprendizaje, que lo disfrute. Estoy descubriendo otra cosa. Profe 1, profe 2 y el profe 3, pues, la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía, Carlos? La pedagogía es enseñarle al hombre y a la mujer a resolver sus propios problemas, de todo punto de vista, de tal manera que él pueda, en un momento determinado,
sacar adelante cualquier obstáculo que se presente. ¿Y piensa igual? Sí, claro. Y lo aplico con mi hijo. O sea, Ya no le usted hago las tiene- cosas, sino que le enseño y yo lo hago para que él aprenda por imitación. El ejemplo. ¿Y piensa igual con sus alumnos, Carlos? Total, de hecho, una de las experiencias que yo tuve cuando pasé por el sistema educativo era que, bueno, me estaban enseñando un montón de cosas, sin número de materias, pero la que yo realmente quería, que era dibujar, Profundizar. me la estaban castrando. O sea, Y siempre además era como el viernes ahí como para salir del paso. Exacto, entonces no, tenía primero que atender lo otro, hacer las tareas para sacar La un espacio trigonometría, el álgebra y... para ahí sí poder dibujar. Entonces, algo de lo que se viene hablando hace mucho es cómo el sistema educativo debe reformarse para así enseñar Ya todo lo que se dijo está Gabriel enseñando. García Márquez, equivocación total en el sistema educativo. El que lee, el que pinta, el que escribe, disfruta la vida. Así es. Así. Lo dice usted como neuropsicólogo, Sí, lo definitivamente. dice usted como productor Totalmente. y usted como biólogo también. Perfecto. Ha sido un placer grandísimo que estén con nosotros. Dígame, ¿dónde los encontramos a ustedes? Sus redes sociales, Carlos. Bueno, Alfonso. es muy fácil. Usted en Google escribe Carlos Alfonso Ardila Duarte y ahí inmediatamente aparecen todas las páginas donde me puede Con encontrar. todo eso que ha etcétera, hecho etcétera. este muchacho, ahí está registrado usted. Bueno, la página web de la empresa productora de dibujos animados se llama Bioideas, B grande y termina en Z, bioideas.com. Ese es nuestro Ese bio es de biología y la Z es del zoológico donde el papá fue director. ¿Qué tal usted con la informática y con las redes sociales? Bueno, me defiendo defiende. realmente, sí. Y con estos dos... No, pues una ayuda Sticker que maravillosa. tiene. Una O sea, ayuda actualmente le manejamos las redes sociales. Ah, nacionales. tiene community manager a domicilio. sí, Qué bueno, qué bueno. Carlos y Carlos. Carlos Alfonso, Carlos Julio, Carlos Arturo, muchísimas gracias. A Chiquitico, al bebé también. A Gloria también por Gloria. acompañarlos. Feliz Día del Padre a todos ustedes. Aplazado. Fue un Día del Padre en segunda vuelta, porque era el domingo 17, lo rodamos para este domingo. Felicitaciones a todos ustedes. Soy Mabel Morales Polo. Hoy hice CTV Claro Clarito en CTV Barranquilla. Recuerden que en unas horas este programa estará en YouTube y ustedes pueden sintonizarme en CTV Claro Clarito en vivo en la página de nuestro canal, en el canal 104 de Claro, desde una tablet, desde el celular, en Estados Unidos, en Argentina. Cuando vaya a Argentina, ya ver el programa. Por favor. Muy, pero muy buenas tardes, noches, porque el programa va a 4 de la tarde y 9 de la noche. Gracias por la sintonía. Nos estamos viendo, Barranquilla. Feliz Día del Padre.